Pasado ya 15 días desde la última vez que vimos a Leonor y a Sofía en un acto oficial con sus padres. El resto de la corona ha aparecido en otros eventos públicos, pero de ellas no hay rastro. Leonor continúa su formación militar en la Academia del Aire de Murcia. Solo han trascendido algunas fotos del 1 de septiembre, cuando arrancaba esta nueva etapa. Desde entonces, ni Casa Real ni la propia Academia han facilitado ninguna imagen. Con Sofía ocurre lo mismo. Desde que empezara sus estudios universitarios en Lisboa el pasado septiembre, no ha habido rastro de su estancia en Portugal. Nada que ver con sus previas formaciones en Gales y en el buque Elcano. En redes sociales sus apariciones son cada vez más escasas. Atrás quedaron los días en los que las hermanas nos compartían sus momentos juntas. Este cambio coincide con la salida de las memorias del rey emérito, que también dedica algún que otro fragmento a sus nietas. Me hubiera encantado poder entablar una relación personal con ellas. Mientras unos hablan, Leonor y Sofía mantienen un perfil más discreto que nunca. Alejandro Trambasaguas, buenas tardes. Hola, Emma, buenas ya te tardes. echábamos de menos, claro. Bueno, pues atención, porque esto no es casual, esto viene efectivamente por el tema de las memorias de reconciliación. Esta semana hablamos precisamente de que había una operación en Zarzuela, un cerrojo informativo, para que no se repitiera ninguna foto, ninguna imagen de Leonor y Sofía con sus primos, Urdangarín y Marichalar. Y frente a esto, ¿quién toma ventaja? De nuevo, el rey emérito, que parece que va a por Leonor. Se están filtrando una serie de noticias de Leonor en la Academia del Aire que no son del todo ciertas, o sí. Entonces, vamos a oír a Alejandro Entrambasaguas, pues prácticamente escudero del emérito. Bueno, pues tiene como una cierta relación y quiero que escuchemos un poco lo que dice, porque hay noticias que van en otra sintonía. A vosotros. A ver, y echamos de menos ver fotografías de la Pues sí, princesa la verdad. y Pues de la sí. infanta. ¿Qué es lo que pasa? Pues- ¿No ha pues- coincidido? No, pues lo que ocurre es que en este momento están en una etapa muy distinta a la que hemos vivido durante los últimos 2 años, ¿no? Que la princesa comenzaba su formación militar y todo se ha ido retransmitiendo prácticamente en directo, ¿no? En este momento, tanto la princesa como su hermana, como la infanta doña Sofía, están en un momento que necesitan máxima concentración, sobre todo la princesa, porque hay que recordar que está en la recta final de la formación castrense, que en septiembre ya empieza la universidad, que de momento se desconoce dónde va a estudiar y qué carrera va a escoger. Y la decisión que han tomado dentro de la Casa del Rey es dejar a un lado, de momento, las fotografías para que puedan seguir su formación de manera tranquila, Pero ¿no? en Navidad vamos a ver una felicitación. Sí, de ellas. lo vamos a ver como todos los años. De hecho, vendrán para pasar las vacaciones de Navidad junto con sus padres y veremos la felicitación de todos los años. A ver cómo es este año. Pues sí, porque cada año es de una manera distinta. La princesa durante las últimas semanas sigue en San Javier, en la Escuela del Aire, en Murcia, y en estos momentos está muy centrada en los simuladores, que son unos simuladores que han implantado nuevos, que son muy realistas. De hecho, los comentarios que hacen sus compañeros es que parece que están volando realmente, porque son unos simuladores que permiten regular la meteorología exacta, qué tipo de eso me geografía. encantaría, ¿eh? Pero una Y claro, pregunta, encantaría ¿solo moverme, simuladores? claro. Simulando. O sea, solo simuladores porque, a ver, yo tengo entendido que ha volado y que además ha pasado mucho miedo en ese primer vuelo. Pues no, de momento no ha hecho ningún vuelo ella sola, todo han sido simuladores y está previsto que comience a volar en solitario, porque una de las pruebas finales va a ser un vuelo en solitario. Pues aquí está el punto. Ha salido en varios medios que efectivamente Leonor ya había hecho su vuelo, si no me equivoco. Bueno, desde Murcia había salido hasta Menorca y luego volvió. Y sale uno de los portavoces, en este caso del rey emérito, a decir que no, que esto no es verdad. La pregunta es, ¿aquí qué está pasando? Aquí hay cosas que, como digo, o no se cuentan o no se quieren contar, pero hay cierto misterio. Ahora tenemos más información al respecto. Pero sí, se le quiere dejar un poco a Leonor, no de vaga exactamente, porque no es lo que dice Alejandro Entrambasaguas,
pero sí de que ha avanzado poquito. Solitario a lo largo del año que viene, justo antes de que finalice. Seguramente lo veremos, de eso tendrá que haber fotos. Esta semana ha estado la ministra de Defensa en San Javier y, bueno, la princesa ha asistido. Son las imágenes que estamos viendo. Hacía 15 días que no salía ninguna imagen de la princesa y Fiesta ha conseguido la imagen de hace 2 días, que es la princesa escuchando atentamente. Bueno, tampoco. Esta imagen fue publicada precisamente esta misma semana junto con otras que ahora si queréis las vemos, de Leonor, que tampoco, quiero decir, 15 días desaparecida, una estudiando y la otra formándose, o sea... El moño, de Defensa. A ver, es que el moño llama la atención y hay que hablar de ese moño y de lo bien que se lo hace, ¿no? Sí, es perfecto ese moño, yo creo que cogió también y lo recorte. bien que le queda. Le queda muy bien. Y a mí una de las cosas que me gusta de nuestra monarquía es la discreción que tienen para las jóvenes futuras promesas de la corona, ¿no? Porque, sin embargo, en la europea como que las han puesto demasiado e incluso hay niñas que tienen como amenazas de acosadores, como que están expuestas. Y yo creo que eso en este apartado lo han hecho muy bien. Bueno, porque de hecho muchos hijos de reyes y de miembros de la familia real tienen sus propios perfiles en redes sociales que los manejan ellos mismos, ¿no? Y eso, no siempre, pero muchas veces lleva a que comiencen a... Pero son países más pequeños, no tienen la repercusión que puedan tener una monarquía española, una monarquía británica, en fin. ¿Ha tenido que ver algo que ver Leticia en esto? Vamos a ver, la política de comunicación de la Casa del Rey ha cambiado, ha dado un giro brutal en los últimos... Sí, ha tenido que ver Leticia en que ni Sofía ni Leonor tengan redes. Que las tienen, sí, pero anónimas. No son redes públicas y ellas pues se meten a las redes, consultan cosas. Lo que pasa es que no lo hacen con una cuenta pública. ¿La instrucción viene de Zarzuela? Sí. ¿Es probable que venga de Leticia? También. ¿Es rara esta situación? No, a mí me parece de hecho bastante buena. Años, se ha modernizado, porque se ha modernizado muy mucho. obsoletos, Bueno, recordad el perfil en Instagram, ¿no? Que ha sido un gran éxito. Yo creo que no es tanto decisión de la reina doña Leticia, sino de las nuevas personas que han entrado a formar parte del gabinete de comunicación de la Casa del Rey. Pues tampoco, porque las nuevas personas acaban de entrar hace poquito, que es Marta Carazo, la ex presentadora del telediario, y esto viene de lejos, y viene porque en este sentido... quiero decir, ni Leticia ni Felipe están ahí pintados, pero Leticia precisamente participa en muchas cosas que tienen que ver con la tecnología, con las redes sociales, y además es periodista y se huele de que efectivamente es un arma de doble filo y muy afilada el asunto de las redes sociales, y con que tengan un perfil institucional como tienen aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram, pues yo creo que más que suficiente. Con el beneplácito, por supuesto, evidentemente, de la reina, de la ¿no? reina y madre. Sí. ¿Cómo está Sofía? Pues mira, sigue en Lisboa, efectivamente, y ella realmente nunca le han hecho ningún tipo de reportaje fotográfico contando qué tipo de vida está llevando a cabo, ¿no? Pero una vida muy tranquila, está estudiando un doble grado de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales. Y esta semana, la universidad en la que está, cada X tiempo, organiza lo que denomina la Semana de la Lectura, que es una semana en la que permiten que cualquier alumno que quiera pueda acogerse unos días libres, y el único requisito es que estén leyendo. Es decir, que durante los días de la semana se lean varios libros. ¿Se va a leer el libro de su abuelo? Bueno, pues oye, a lo mejor sí. Hay mucha gente que se lo está leyendo. O el tuyo, claro. Mira. ¿Cuál de los dos? Bueno, dice, no ha hecho ningún reportaje fotográfico, como quien dice, acaba de empezar la carrera. O sea, creo que no estará cumpliendo ahora mismo como 3 meses en Portugal, y estará, lógicamente, pues centrada en los estudios. A ver si la hemos visto. En la prensa lusa se dice, allí por lo visto, dicen que tienen unas leyes más restrictivas respecto a los paparazzis, y que por eso no hemos visto más, en este caso, a la infanta Sofía. Pero bueno, quiero decir, puede tener los exámenes ahora o justo después de Año Nuevo. Entonces, no sé exactamente qué querían un poco de las dos. Se encuentran en periodo de formación. Es verdad que a Leonor la hemos visto más, pues primero en la Academia de Tierra, luego de Zaragoza, en Marín,
en la Academia del Agua del Ejército Marítimo. Y yo creo que en este sentido no me parece que lo estén haciendo mal. ¿A qué vienen ahora? Es que además llevamos un montón sin hablar específicamente de cosas de Leonor y de Sofía, porque no hay. ¿Pasa algo con esto? ¿Hay algún oscurantismo? No, son chicas que están estudiando. Es un poquito fuerte. Yo por eso he querido poneros esta intervención de Alejandro Entrambasaguas, porque evidentemente a todos nos consta que es una persona cercana y muy cercana al rey emérito, y que a pesar de que aquí esté con este tonito, que siempre habla así, un poco amilbarado, pues lo cierto es que él tiene la misma opinión que el rey emérito, quiero decir. No traga Leticia, está ahí para poner un poquito en cuestión las decisiones de Leticia y Felipe respecto a sus hijas. Lo vemos en otras tertulias, que no nos vamos a meter en otras cosas, pero sabemos un poco hacia dónde va dirigido los pensamientos de Alejandro Entrambasaguas. Entonces, pues yo sinceramente no entiendo un poco todo esto, y me parece que él sigue la línea editorial de Juan Carlos. Claro, esta semana sí, Leonor ya ha cogido un vuelo. Es que se han dado muchísimos datos y coinciden absolutamente todos los medios. Y es más, he consultado ahora a ver si algún medio se ha hecho eco de la información de Alejandro Entrambasaguas, y ninguno. Todos dan por hecho de que Leonor efectivamente voló. Y es lo normal. Él cuenta las cosas, a ver, pues no sé, como periodista de los años 50. Pero vamos, dice, uy, tienen unos simuladores y tal. Pues claro, el ejército invierte en eso. Y además es una profesión volar un avión. Quiero decir, no lo hace cualquiera. Con lo cual se necesita en este caso las mejores herramientas. No es que haya volado sola, que haya cogido una avioneta y ha dicho me voy a dar una vuelta, como quien coge el coche. No, evidentemente van con gente experta, y no son los que manejan todo. Bueno, en un vuelo siempre suelen ir, en este caso, 2 personas. En fin. Los dos. Pues está... Además seguro que le interesan, porque al final tiene muchos temas históricos y de actualidad, ¿no? Y políticos y sociales. Es. Pues esta semana está en esa semana libre, y a quien seguro que le gusta ese tipo de semana es a la reina doña Leticia, porque continuamente la vemos en la Feria del Libro, comprar libros. Por lo tanto, luego, ¿cómo demuestras que has estado leyendo? Porque las hacen fotografías. Bueno, pero eso es muy fácil. Yo no, mira, hazme pues que una las foto. publiquen. Claro. Yo creo que le harán ese examen. A más de uno que ha simulado estar leyendo le han pillado con el libro del revés. Por lo tanto, Bueno, sí. es que Además es que la universidad en la que está es muy transparente, y todas estas cuestiones las hacen públicas, ¿no? No han publicado ninguna imagen de la infanta, pero sí que es cierto que ella se acoge a este tipo de cuestiones, y esta semana está en esa semana de tiempo libre voluntario leyendo. Pues a lo mejor el miércoles Pero entonces mira cómo vemos son las alguna cosas. imagen de la infanta Sofía, ¿no? Porque si puede leer en un parque, puede leer, yo qué sé, puede hacer alguna Dice los actividad en la miércoles por las calle. revistas, ¿no? Claro, los miércoles de las revistas a lo mejor hay algún compañero fotógrafo. Algo sabrás tú, No, que no, trabajas no, en de verdad que lecturas. no lo Algo sé. sabrás. No lo sé de verdad, pero la realidad es que de momento, durante los meses que lleva, nadie ha conseguido ninguna fotografía No, sobre ella. lo están llevando muy bien. Pero Supongo el que está muy objetivo, ¿cuál es? controlado, y el grupo No, y encima de ahora amigos si le sacan una foto también. tiene que llevar el libro. Tendrá un Cuidado. objetivo, Alejandro, me imagino, que será no sobreexponer su imagen, porque al final también nos gusta saber ver las cosas que hacen. Al final forman parte de la realeza, y nosotros queremos saber un poco pero realmente el día a día. la hermana de la princesa tiene un rol completamente distinto al de la princesa, y bueno, ella es consciente de que sí que es cierto que la pueden hacer fotografías en interés cualquier está ahí. momento, pero no está ocurriendo. Ella está centrada en la universidad, está haciendo escapadas de vez en cuando a Madrid, y bueno, y como desvelamos aquí en Fiesta, conoce varios pueblos de alrededor de Lisboa, hace escapadas con su grupo de amigos, Pues y estará viene de vez feliz. en cuando a Madrid. Ya no viene porque estará feliz, pudiendo hacer una vida más o menos normal, ¿no? Sí. Que les dure mucho. Bueno, pues esta es un poco la información que trae Alejandro Entrambasaguas, desmintiendo a todo el mundo por obra y gracia del emérito santo. No sé, yo os voy a mostrar por aquí unas cositas, porque sí se ha dicho que Leonor dice surca los cielos de Murcia desde el simulador del Pilatus, le daba cierto respeto, pero lo ha conseguido, ¿vale?
Entonces tenemos estas imágenes que ya las vimos en su momento y se filtra esto. ¿Quién lo ha filtrado? Un periodista, por cierto, cercano a Victoria Federica, llamado Pedro J. Fernández, un chico muy joven, que bueno, pues daba un poco la exclusiva. La aeronave la está aprendiendo a pilotar. En otro periódico han dicho efectivamente que partió de Murcia hacia Menorca. Entiendo, no sé si ahí pilotaría o no pilotaría, pero vamos, que esto es lo normal, yo ya digo, observo como algo raro, ¿no? Os voy a decir por qué, porque por ahí hay otra noticia, porque claro, si a Alejandro Entrambas-Aguas le trascienden cosas de los soldados de la Academia del Aire, también ha trascendido que el vídeo del emérito, ese que hizo tipo discurso de Navidad con la bandera y tal, parece ser que se ha convertido un poco en objeto de burlas, y que Leonor, precisamente desde la Academia del Aire, pues ha tenido que oír todas esas burlas hacia su abuelo. Así que me parece que esto es un poco como una especie de respuesta. A mí no me parece raro porque creo que el señor se quiere seguir haciendo notar, de una manera u otra. Yo creo que tiene hasta las narices ya a su hijo y a su nuera, en este caso a Leticia. Me parece que los otros dos están actuando bien, ignorando completamente, desmontando, diciendo a nosotros la biografía no nos gusta. Eso ha dicho Zarzuela públicamente y han querido que trascendiese. Y esa viene a ser un poquito la realidad que nos están queriendo ocultar. En este caso, con todas las cosas que yo creo que se le podrían criticar a Leticia, el rey emérito está haciendo muchos méritos, en este caso para que la gente se ponga un poquito más a favor de Leticia que de él con todo este tema. Y si alguien le ha aconsejado, Jaime Peñafiel ayer en su columna se preguntaba, no decía nombres, pero todos sabemos que se refería al emérito en su columna esta de pues decía que quién era la persona o las personas que le estaban aconsejando tan mal. O sea, fijaos, Peñafiel defendiendo a Leticia para atacar a Juan Carlos, que le estaban aconsejando tan mal para hacer las cosas que estaba haciendo. Yo me quedé cuando lo leí y efectivamente, yo creo que viene muy respaldado, viene con un sentimiento de cero autocrítica, de echar las culpas en este caso a otros, a Leticia por supuesto, pero también a su hijo, y ya yo creo que le da igual todo, ya, o sea, imaginaos las caras hace 2 fines de semana que le pondrían las nietas al abuelo. Abuelo, ¿qué has dicho en el libro? ¿Que no nos ves? ¿Que no te has podido tomar algo con nosotros por nuestra madre? Fuerte, es fuerte. Pero bueno, yo sigo pensando, a ver, si no hay noticias de Sofía y Leonor, no hay noticias, punto. No se puede sacar de donde no hay. Pero lo que no se puede hacer tampoco, es intentar ahora, en la guerra esta que tiene Juan Carlos con Felipe y con Leticia, meter a las niñas. Yo en eso no lo veo especialmente bien. Pero bueno, esta es la información. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC y en el canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.